Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión estaremos viendo el último tema del bloque 4 relacionado a las funciones y las razones trigonométricas. En esta ocasión, el nombre del tema es solución de triángulos rectángulos. Así que básicamente va a ser un video de resolución de ejercicios. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Te lo voy a agradecer un montón. Ahora sí, vamos a iniciar. En este video vamos a centrarnos en la resolución de ejercicios. Primeramente vamos a resolver ejercicios de triángulos de manera directa, es decir, no nos dan un contexto, no nos dan una lectura, sino simplemente nos dan una figura de un triángulo rectángulo y nos piden que encontremos todos sus lados y todos sus ángulos que nos hagan falta. Cuando nos den este tipo de ejercicios de manera directa con la figura, normalmente van a haber dos casos. El primer caso es cuando se conoce un lado y un ángulo. Por ejemplo, me dicen que en un triángulo rectángulo que me van a dar, el ángulo A mide 65 grados con 20 minutos y el lado C, que ya sabemos normalmente se le asigna a la hipotenusa, mide 75 metros. Entonces lo que yo voy a hacer es representar estos datos en un triángulo rectángulo. Puede que me den la figura con estos datos ya representada o puede que solamente me den los datos y yo tenga que representarlo. Si fuera el segundo caso, vamos a hacerlo. Voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo y voy a ubicar en uno de los ángulos al ángulo de 65 grados con 20 minutos y en la hipotenusa a los 75 metros. Recuerden, y es muy importante, que a los ángulos con una determinada letra en mayúscula, por ejemplo aquí a la B, se le opone la misma letra en minúscula para representar uno de los lados. Ejemplo, si aquí tengo a la B mayúscula representando al ángulo, su lado opuesto va a ser la B minúscula, pero aquí representa precisamente a un lado. Este que sería el ángulo A, que no está puesto aquí, pero sería el ángulo A, tiene opuesto al lado A, pero en minúscula, ¿de acuerdo? Este sería el ángulo C correspondiente al lado C, que es la hipotenusa. Tengan en cuenta eso, esa es la nomenclatura correcta de los lados y los ángulos de un triángulo. A los ángulos con una letra mayúscula se les oponen los lados con la misma letra, pero en minúscula. Una vez aclarado eso, podemos continuar. Entonces, este sería el ángulo A con el valor de 65 grados y 20 minutos y este sería el lado C con una magnitud de 75 metros. Lo primero que debemos hacer cuando tengamos el caso 1, que se conoce un lado y un ángulo, lo primerito es buscar el segundo ángulo, este que nos falta, es lo primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Recuerden que la suma de todos los ángulos debe ser 180. Pero como es un triángulo rectángulo, este ángulo mide 90. Y por consiguiente, la suma de estos dos ángulos, del ángulo A y del ángulo B, forzosamente tienen que sumar 90 para que con estos 90 me den un total de 180. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente para buscar el ángulo faltante, si yo sé que estos dos deben sumar 90, lo que voy a hacer es que a 90 le voy a quitar el ángulo conocido, que en este caso es 65 grados 20 minutos. Si hago esto en la calculadora, me da una cantidad de 24 grados 40 minutos. Y eso es lo que vale este ángulo. Ahora vamos a buscar los lados. Lo primero que yo debo de hacer es fijarme con qué ángulo voy a trabajar. Normalmente voy a trabajar con el ángulo que me den, que en este caso es de 65 grados 20 minutos. Este es mi ángulo de referencia. Lo que yo voy a hacer primero es preguntar,
qué lado quiero calcular. Por ejemplo, digamos que queremos calcular este lado, el lado A. Muy bien. Este lado es el cateto opuesto al ángulo. Fíjense que este lado está opuesto al ángulo de 65 grados. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa? Porque recuerden que la hipotenusa es un dato conocido y lo debemos de usar. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa? Ah, pues es la función seno. La función seno del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Vamos a sustituir esto. ¿Cuánto vale el ángulo A? Pues el ángulo A vale 65 grados con 20 minutos. El cateto opuesto no lo conozco porque es la letra A que quiero buscar, pero la hipotenusa sí la conozco y vale 75. De aquí yo puedo despejar a la letra A. Simplemente voy a mover este 75 que está dividiendo al otro lado multiplicando al seno de 65. Así. 75 por el seno de 65 grados 20 minutos es igual al valor de A. Si yo resuelvo esto en la calculadora, me va a dar una cantidad de 68.156. Y eso es lo que mide este cateto. Ojo aquí, muy importante. Fíjense que la calculadora esté con la letra D en la parte arribita y no con la letra R, ya que si estuviera con la letra R están trabajando en radianes y el resultado les va a dar mal. ¿Sí? Les va a dar un resultado erróneo. Como estamos trabajando en grados, la calculadora tiene que tener la letra D de degrees arriba, ¿sí? Nada más tengan cuidado con eso. Ahora, nos falta el valor del lado B. Entonces vamos a hacer el mismo análisis. Yo tengo aquí este ángulo de referencia, 65 grados 20 minutos. ¿Qué función trigonométrica me relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa? Ah, es el coseno. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Vamos a volver a sustituir. ¿Cuánto vale A? A vale 65 grados 20 minutos. El cateto adyacente no lo conozco, es el valor de B entre la hipotenusa que vale 75. Vamos a despejar a B moviendo este 75 nuevamente que está dividiendo al otro lado multiplicando y obtenemos 75 por el coseno de 65 grados 20 minutos. Eso va a ser igual al valor de B. Si hacemos esto nuevamente en la calculadora, teniendo en cuenta lo que les dije hace un momento de que no esté la letra R sino la letra D, nos va a dar una cantidad de 30.300 metros. Y esto es el valor de B. Y listo, de esta manera ya buscamos el ángulo faltante y los dos lados que también no teníamos al inicio. Vamos a resolver otro ejercicio, pero este sería el caso 2, cuando se conocen dos lados. Por ejemplo, me dicen que el lado A vale 45.2 metros y el lado B 20.5 metros. Bien, vamos a representar esto en nuestro triángulo rectángulo. El lado A vale 45.2 y el lado B 20.5. Tenemos que buscar el lado C y los ángulos A y B. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy facilito. Primero, en este caso, cuando se conocen dos lados, lo primero es buscar el tercer lado que nos haga falta. En este caso es la hipotenusa. ¿Cómo la vamos a buscar? Adivinaron, con el teorema de Pitágoras. Sabemos que el valor de A es 45.2 y que el valor de B es 20.5. Si elevamos 45.2 al cuadrado, me daría 2043.04 y 20.5 al cuadrado es 420.25. Si realizamos esta suma, el resultado sería 2463.29. Y si le sacamos la raíz cuadrada para obtener el valor de C solamente, me daría una cantidad de 49.631. Eso es lo que vale mi hipotenusa. Ahora, ¿qué vamos a buscar?
vamos a buscar alguno de estos dos ángulos. Por ejemplo, vamos a buscar el ángulo A. Para buscar el ángulo A, tenemos que ver qué me dan. Por ejemplo, si yo quiero utilizar este ángulo como referencia, porque lo voy a buscar, los lados que me da el ejercicio son el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente? Ah, es la función tangente. La función tangente del ángulo A, que es mi ángulo de referencia, me relaciona al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos a sustituir. Me quedaría como la tangente del ángulo A, porque no sé cuánto vale el ángulo, es igual a 45.2, que es su cateto opuesto, entre 20.5, que es su cateto adyacente. Si realizamos esta división, el resultado me da una cantidad de 2.204. Entonces, la tangente del ángulo A es igual a 2.204. Pero ojo, yo quiero el valor del ángulo A, no de la tangente del ángulo A. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar a esta tangente, a esta función, y la voy a pasar al otro lado como la tangente a la menos 1 del resultado anterior. Ojo, no confundan esto con la función recíproca de la tangente, que sería 1 entre tangente. No es la función recíproca, ¿de acuerdo? Esto es la tangente a la menos 1. En este caso, esta función está en la calculadora. En las calculadoras azules la pueden activar presionando la tecla Shift y luego tangente. Y les debe aparecer precisamente con este simbolito a la menos 1. ¿De acuerdo? Y luego escriben 2.204. Si hacen esto en la calculadora, les va a dar una cantidad de 65.595. Esto sí, esto es a lo que equivale el ángulo A. Pero ojo, esto está expresado en decimales. Yo lo quiero en grados y minutos. Para ello, la misma calculadora tiene ahí un botoncito que tiene forma como de un circulito y unas comitas. Presionan ese botón y se los va a convertir a grados y minutos. Y esto en grados equivale a 65 grados 35 minutos. Eso vale el ángulo A. Me falta el ángulo B. ¿Cómo lo buscamos? Con esta misma fórmula. A 90 grados le quito el valor del ángulo A, que en este caso sería 90 menos 65 grados 35 minutos, y me da una cantidad de 24 grados con 25 minutos. Y listo. De esta manera tan rápida he buscado el lado faltante y los dos ángulos que no tenía al inicio. Bien, esto es el caso cuando nos dan los elementos que debemos buscar de una manera directa, ¿sí? Pero también se puede dar el caso que nos den un problema, es decir, nos dan un texto y tenemos que representarlo de una manera, digamos, geométrica o a veces de una manera algebraica, donde los datos se extraen precisamente de ese mismo texto. Entonces vamos a resolver un par de esos ejercicios para que vean cómo se hace. El primer ejercicio es el siguiente. Me dice, desde lo alto de una torre de 37 metros, los ángulos de depresión de dos objetos situados de un mismo lado y en la misma línea horizontal que el pie del edificio son respectivamente 10 grados con 13 minutos y 15 grados con 46 minutos. Encuentra la distancia entre los dos objetos. Bien, antes de que empecemos a resolver, aquí hay un término nuevo: ángulo de depresión. ¿A qué se refiere? Y no se refiere porque un ángulo esté llorando o esté triste, no. Para que esto quede un poco más claro, vamos a guiarnos de la siguiente figura. Supongamos que esta persona ve hacia el horizonte, ¿sí? El horizonte o la línea horizontal es nuestra referencia.
Si nosotros queremos ver algo que está abajo de la línea del horizonte, ese ángulo formado entre el horizonte y la línea visual hacia abajo es un ángulo de depresión. Pero si digamos con respecto al horizonte hay algo arriba, ese ángulo formado precisamente por el horizonte y la línea de visión hacia arriba es un ángulo de elevación. Son dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Todo es con respecto a la línea horizontal. Si se va hacia abajo es ángulo de depresión. Si se va hacia arriba es ángulo de elevación. Con esto en claro, vamos a representar este ejercicio. Primero me dice, desde lo alto de una torre de 37 metros, es decir, es una torre que mide 37 metros, desde lo alto, dice, desde aquí arriba. Los ángulos de depresión de dos objetos situados de un mismo lado y en la misma línea horizontal que el pie del edificio, es decir, son dos objetos que están del mismo lado, en este caso digamos a la derecha, y están en la misma línea horizontal que el pie del edificio, o sea, están a la misma altura, digamos, ¿sí? Están asentados sobre el mismo terreno. Me dice que los ángulos de depresión son 10 grados y 13 minutos para un objeto y para el otro 15 grados y 46 minutos. Quiere decir que si trazamos aquí nuestra línea horizontal, porque es desde lo alto de la torre, el primer ángulo de depresión hacia abajo es de 10 grados y 13 minutos y el segundo de 15 grados y 46 minutos. Recuerden que mientras más pequeño sea el ángulo, quiere decir que más pequeña va a ser la magnitud, ¿sí? Más pequeña la abertura, más pequeña la magnitud. Por eso, esta abertura, que es más pequeña, le corresponden los 10 grados y a esta, que es un poco más grande, le corresponden los 15 grados. Y lo que nos pide el ejercicio es encontrar la distancia entre estos dos objetos. Vamos a ver cómo se resuelven. Primeramente, quiero que se fijen que aquí se está formando un triángulo rectángulo. ¿Ya vieron? Vamos a volverlo a ver. Aquí está. Tenemos un triángulo rectángulo, lo voy a dibujar aquí, donde tenemos aquí los 37 metros, el ángulo de depresión de 10 grados y 13 minutos y ya. Esta distancia, que está desde la base del edificio hasta la punta del triángulo, es la distancia precisamente hasta el objeto que representa esta estatua, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar esta distancia que separa al edificio de la estatua. ¿Para qué? Ahorita van a ver. Vamos a buscar esta distancia, pero aquí hay algo muy importante. Yo no tengo ningún ángulo dentro del triángulo, ¿sí? Yo tengo este ángulo, pero está afuera. Por lo tanto, yo sé que esto, de esta línea vertical con la horizontal, debo formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque estas dos líneas son perpendiculares entre sí y chocan en un ángulo de 90 grados, de los cuales yo ya tengo aquí 10 grados y 13 minutos. ¿Cuánto le faltará para completar a 90? Pues le faltan 79 grados con 47 minutos. Ahora sí, ya puedo utilizar este triángulo para empezar a trabajar. Este va a ser mi ángulo de referencia. Y yo me tengo que preguntar más adelante qué funciones trigonométricas voy a poder usar. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Mientras tanto, vamos también a dibujar el otro triángulo. ¿Cuál otro triángulo? Pues este de aquí. Fíjense que es otro triángulo. ¿Ya vieron? Donde el ángulo de depresión para ese es de 15 grados 46 minutos, pero tiene la misma altura. Mi trabajo en este caso para este triángulo también va a ser buscar la distancia de la base del edificio hacia el carro. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentre la distancia hacia el carro y la distancia hacia la estatua, simplemente las voy a restar porque esa diferencia
es la distancia entre los dos objetos. Entonces a mí me interesa buscar las distancias de cada objeto primero con respecto a la torre. Aquí nuevamente solamente tengo el ángulo de depresión. Tengo que buscar este ángulo para poder tener un ángulo dentro de mi figura, dentro de mi triángulo. Entonces, nuevamente yo sé que esto debe sumar 90, por lo tanto, aquí tengo 15 grados y 46 minutos. ¿Cuánto le falta para 90? Pues le faltan 74 grados con 14 minutos. Ahora sí, ya podemos empezar a resolver. Recuerden que lo que me interesa es buscar esta distancia. Esta distancia representa el cateto opuesto. Recuerden que la diagonal es la hipotenusa. Si yo tomo este ángulo como referencia, esta distancia sería el cateto opuesto y esta el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto, que aún no conozco, con el cateto adyacente, que ya sé cuánto vale? ¿Qué función trigonométrica? Ah, es la tangente. La tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos a sustituir estas cantidades. Yo sé que mi ángulo de referencia, en este caso, son 79 grados con 47 minutos. Mi cateto opuesto, no sé cuánto vale, pero mi cateto adyacente vale 37. Yo puedo despejar al cateto opuesto para saber cuánto vale, tal como hicimos en los ejercicios pasados. Voy a mover este 37 que está dividiendo al otro lado multiplicando y me quedaría que la tangente de 79 grados 47 minutos por 37 es igual al cateto opuesto. Si yo realizo esto en la calculadora, me da una cantidad de 205.294. Eso es lo que mide esta distancia. Toda esta, desde la base hasta la estatua. Ahora, también de aquí debemos buscar su distancia. Como tenemos también este ángulo, tenemos esta medida que es el cateto adyacente, nos falta nuevamente el cateto opuesto. Podemos aplicar el mismo procedimiento. Simplemente que vamos a tener que cambiar la magnitud del ángulo, porque este ángulo es diferente. En este caso, el ángulo alfa sería 74 grados 14 minutos, igual al cateto opuesto, que no sabemos, entre el cateto adyacente, que es 37. Nuevamente pasamos este 37 de estar dividiendo al otro lado multiplicando. Y la tangente de 74 grados 14 minutos por 37 es igual a 131.046 metros. Entonces, yo ya sé que desde la base del edificio hasta la estatua mide 205.294, todo esto. Pero de la misma torre hasta el carro mide 131.046. Lo único que voy a hacer es que a la distancia más grande, los 205, le voy a quitar la distancia más pequeña, los 131. Y ese resultado es el valor de x, así de sencillo. Entonces, x sería igual a 205.294 menos 131.046. Si hago esta resta, el resultado sería 74.248 metros. Y eso es la distancia que separa a los dos objetos. Y listo. Bastante facilito, la verdad. No tuvimos que hacer tantas operaciones matemáticas. Vamos con un segundo ejercicio. El segundo ejercicio me dice lo siguiente. Una asta bandera está fijada verticalmente en lo alto de un edificio. Desde un punto a 50 metros del pie del edificio, los ángulos de elevación al pie y a la punta del asta son 21 grados con 50 minutos y 33 grados con 3 minutos. Halla la medida del asta. Nuevamente, tenemos primeramente un edificio. Me dice
desde un punto a 50 metros del pie del edificio, es decir, hay una línea de 50 metros, dice los ángulos de elevación, primeramente al pie del asta bandera, hay 21 grados y 50 minutos, es decir, aquí el ángulo de elevación con respecto al pie del asta es de 21 grados 50 minutos. Recuerden que es un ángulo de elevación, por lo tanto es de la horizontal hacia arriba. Y el otro ángulo de elevación con respecto a la punta aquí es de 33 grados con 3 minutos. Me pide que yo determine la medida de el asta bandera. Muy parecido al ejercicio anterior. Vamos a resolver. Tenemos primeramente este triángulo más grande, ¿sí? Vamos a dibujarlo aquí. Es de 33 grados 3 minutos su ángulo y tenemos una base o un cateto de 50 metros. Debemos calcular primeramente la magnitud de esta distancia, de este cateto, de la altura. Luego tenemos también otro triángulo más pequeño, que es este que tenemos aquí, donde tenemos un ángulo de elevación de 21 grados 50 minutos y el mismo cateto en la base. Nuevamente lo que debemos hacer es calcular la distancia de este más grande, luego la distancia de este más pequeño, hacemos la resta y obtenemos la magnitud de el asta bandera. Bien, aquí nuevamente tenemos este ángulo de referencia. Tenemos que buscar el cateto opuesto y lo único que tenemos es el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente? Ya dijimos que la tangente. Bien, vamos a usarla. En este caso, el ángulo alfa sería de 33 grados con 3 minutos. El cateto opuesto no lo conozco y el cateto adyacente sería de 50 metros. De aquí podemos despejar al cateto opuesto moviendo estos 50 que están dividiendo al otro lado multiplicando. Y me quedaría que el cateto opuesto es igual a la tangente de 33 grados 3 minutos por 50. Si hago esto, el resultado me daría 32.532 metros. Eso vale la altura o este cateto del triángulo. Ya buscamos el primero, vamos con el segundo. Como prácticamente es lo mismo, también tenemos que buscar este cateto, que es el cateto opuesto, y ya tenemos el cateto adyacente. Vamos a usar la misma función trigonométrica. Sabemos que en este caso el ángulo no mide 33 grados, sino que mide 21 grados con 50 minutos. Pero el resto del procedimiento es el mismo. Vamos a mover este 50 que está dividiendo al otro lado multiplicando. Y me quedaría que el cateto opuesto es igual a la tangente de 21 grados 50 minutos por 50. Si realizamos esto en la calculadora, me da una cantidad de 20.032 metros. Ahora lo único que debemos hacer es que a esta distancia más grande, que es el triángulo más grande, le quitamos la altura del triángulo más pequeño. Y el resultado va a ser la altura del asta bandera. Entonces, X sería 32.532 menos 20.032. Si hacemos esta resta, el resultado sería 12.5 metros. Y listo, esa es la altura del asta bandera. Realmente unos ejercicios bastante sencillitos, pero que cuando se trata de problemas, pues tenemos que representar gráfica o algebraicamente dicho problema. Hay que extraer los datos del ejercicio, hay que interpretarlo. Pero si es como los primeros dos, donde ya te dan los datos de manera directa, simplemente hay que hacer una representación muy sencilla y buscar los datos que nos pidan de una manera más directa. Es decir, no hay que hacer interpretación de nada. Y bueno, hasta aquí el video de esta ocasión. De hecho ya estamos llegando creo que a los 30 minutos.
Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que este es el último video del bloque 4. Espero que les haya sido de utilidad. Espero poderme haber explicado lo suficientemente bien para ustedes. Recuerden que si el video les ha gustado, por favor denle pulgar arriba, que me ayudarían mucho. También suscríbanse si aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan, me ayudan a crecer como canal. Y también, si no es mucho pedirles, déjenme un comentario y ahí se los voy a agradecer. En serio, un montón y mil gracias a los que ya se han suscrito. Entonces, nos vemos la próxima en un nuevo video donde estaremos iniciando también un nuevo bloque. Entonces, hasta la próxima.